Bienvenidos sean todos a su programa Ojalá. Como de costumbre, un servidor, Sergio Pérez Amaro y Guillermo Ricard Calventi, estaremos compartiendo algunas de las principales informaciones del día de hoy, 13 de junio del año 2019. Y miren, yo quisiera resaltar de entrada un reportaje valioso que han venido haciendo uno de los periódicos nacionales, el periódico Diario Libre, sobre los expedicionarios del 14 de junio. Mañana estaremos conmemorando un aniversario más de lo que sería la gesta del 14 de junio del año 1959, una gesta que fue el principio del fin de la dictadura trujillista. Esa gesta encabezada por el comandante Enrique Jiménez Moya y el comandante cubano Delio Gómez Ochoa, fue realmente el principio del fin de la dictadura, primero por la repercusión militar que tuvo, el régimen que si bien estaba preparado desde la invasión de Cayo Confites para hacerle frente a una invasión proveniente de Cuba. Cayo Confites había sido una invasión develada que fue desmontada a último momento y que por cierto participó el profesor Juan Bosch entre sus organizadores y un joven Fidel Castro que se tiró al agua, muy célebre de la leyenda, y no le llegaron a agarrar, pero fue de los que se alistaron a participar en pos de un internacionalismo solidario que estaba de moda en esa época, para venir a tumbar lo que era la tiranía trujillista. Esa tiranía de sangre fue enfrentada luego del triunfo de la Revolución Cubana, donde hubo muchos dominicanos que habían participado y se habían sumado a esa revolución que depuso a Batista, y uno de los primeros compromisos que tuvo la Revolución Cubana fue esa expedición hacia Santo Domingo. Hay que recordar la gran hermandad que han tenido Santo Domingo y Cuba, República Dominicana y Cuba. Digo Santo Domingo porque precede inclusive a la formación como tal, como Estado de la República Dominicana, esos lazos de hermandad. Basta recordar al cacique Atuey, que cruzó en canoa hacia Cuba y recordó allá que los españoles eran mortales. Es célebre que hundió la cabeza de uno de los conquistadores en un río para demostrarle que moría y que no eran dioses ni nada por el estilo. Y muchas familias dominicanas o de Santo Domingo migraron a Cuba, y muchas familias cubanas migraron hacia Santo Domingo. Tal vez el caso más emblemático fue el de Máximo Gómez. Entonces, continuando esa gesta de solidaridad, en el 1959 se produjo esa invasión que militarmente fue vencida por Trujillo, pero las repercusiones que quedaron fueron enormes. Entonces el periódico Diario Libre resalta en el día de hoy el caso de Juan de Dios Ventura Simó, un piloto que Trujillo hizo presentar a la opinión pública como que era un agente del trujillismo, que él había infiltrado en el movimiento, pero tenía a su familia y su esposa al frente. Juan de Dios Ventura Simó fue cruelmente torturado, igual que otros, pero en el caso de él supuestamente lo ascendió, lo presentó a la prensa como el hombre que él había infiltrado en ese movimiento, le dio un ascenso, pero todo era parte de una farsa que los mismos colaboradores de Trujillo se dieron cuenta y que, como dije, contribuyó al principio del fin. Es bueno siempre recordar esta gesta porque fue realmente una inmolación y de sacrificio, y a su vez generó un movimiento político, como fue el movimiento político 14 de junio, que inspirado en esos ideales hizo la resistencia interna a lo que fue la tiranía trujillista. Esa foto que ustedes tienen en pantalla es parte del movimiento revolucionario 14 de junio, inspirado en esa gesta, encabezado por Manolo Tavares Justo y otros ilustres dominicanos que fueron torturados, y que también provocó mucho malestar en el caso de Trujillo, porque muchos de ellos eran de clase media alta y algunos hijos inclusive de colaboradores que entendieron que República Dominicana merecía un mejor destino. Entonces, miren, yo quiero primero comentar una noticia que dio la viceministra de Trabajo, encargada de la Unidad de Trabajo Infantil del Ministerio de Trabajo, Gladys Sofía Ascona, que tiene que ver con la reducción del trabajo infantil.
Actualmente en República Dominicana están trabajando alrededor de 270.000 niños. Es una suma extraordinariamente alta. Pero cuando usted toma de que hace aproximadamente 10 años la cifra era de 436.000 niños, usted se encuentra con una reducción de un 13% de lo que es trabajo infantil. Entonces, ¿qué es el trabajo infantil? No es que un niño lo esté ayudando a usted en las labores de su casa. No es que un niño, si usted tiene un colmadito, lo esté ayudando en el colmadito. No. El trabajo infantil es cuando ese trabajo impide el desarrollo de sus condiciones como niño, impide que vaya a la escuela, afecta su salud. Por ejemplo, un trabajo agrícola para el niño, como lo utilizaban en los arrozales, cazando ratones. Eso, por ejemplo, es un trabajo de las peores formas de trabajo infantil, y el gobierno dominicano ha hecho grandes operativos en los arrozales y ha ido rescatando niños de esa situación de manera periódica. Tanto Gladys Sofía Ascona como Félix Hidalgo, que estuvo en ese departamento, trabajaron arduamente bajo la dirección de los diferentes ministros de trabajo. Domínguez Brito jugó un gran papel en esa gestión, igual Monchi Fadul, y el actual ministro de Trabajo ha continuado esa lucha, que ha contado con la colaboración de organismos internacionales como la OIT. La OIT es la Organización Internacional del Trabajo. Esa organización surgió en el año 1919, luego de la Primera Guerra Mundial, como parte del sistema de las Naciones Unidas que buscaba la justicia social en el trabajo, y una de las principales preocupaciones fue precisamente el trabajo infantil. El trabajo infantil era la cruda realidad del capitalismo, en el capitalismo industrial del siglo XIX, porque los niños eran una mano de obra barata que estaba por todos los sitios y la empleaban, era barata y reemplazable porque había muchos. Y eso realmente lo que hacía era ahondar las condiciones de pobreza, aparte de ser una injusticia porque les robaba esa oportunidad de desarrollo que tienen los niños. Entonces, a partir del año 1919, cuando surge la OIT, hay una preocupación por ese tema, se hacen convenios internacionales. En el caso, por ejemplo, de la República Dominicana, nosotros suscribimos el convenio 138 y el convenio 182, que tratan tanto de la prevención del trabajo infantil como las peores formas del trabajo infantil. Las peores formas del trabajo infantil por lo general van a ser elementos que tengan que ver con delitos. O sea, cuando usted toma un niño y lo pone a una explotación sexual comercial, es una de las peores formas de trabajo infantil. Cuando usted lo pone en el tema de la droga, a distribuir y a ser agente del microtráfico, usted también está haciendo una de las peores formas de trabajo infantil. Pero, por ejemplo, en el caso del trabajo peligroso, y es un cambio cultural que se está haciendo, cuando usted tiene un niño y usted lo toma de 12, 13 años y lo lleva con dormida a su casa de que para cuidarlo, una niña, por lo general se hace con niñas y se estilaba mucho criar, ese término de la criada venía por ahí, usted también está violando la ley porque eso es trabajo infantil en el sentido de que usted le está dando dormida, y se ha determinado que la mayoría de las primeras experiencias sexuales de las niñas que están en esa condición son con el hijo del dueño de la casa, y hay también una discriminación de clase hacia, por lo general, las niñas que son más vulnerables, que están en esa edad y están viviendo en una casa donde hay un tratamiento que no es igual por lo general a los hijos de los dueños de la casa. Es indudable que en un momento determinado de nuestra evolución social eso jugó su rol, pero como han dicho esos organismos internacionales, eso está prohibido por la ley, ese cuidado con dormida, y por eso hay mecanismos como adopción. Si usted quiere realmente ayudar a un niño de un estrato social más bajo y usted le quiere dar un tratamiento como un hijo suyo y lo quiere realmente criar, entre comillas, no es una situación de servidumbre, hay una forma que usted lo adopta formalmente, pero ya eso de usted recogerlo sin papel y tenerlo en su casa y con dormida, usted está cometiendo una infracción
y está incurriendo en lo que es trabajo infantil. Ahora, uno de los factores, y a mucha gente tal vez no le guste que se reconozca, pero uno de los factores que más ha incidido en que haya disminuido un 13% esa tasa de trabajo infantil, tiene que ver con la jornada escolar extendida. Y es un elemento sencillo. Muchos padres mandaban a sus hijos o permitían que sus hijos fueran al conuco, a la finca, a trabajar con ellos, por el hecho de que no le podían garantizar, si no se ayudaban con los ingresos, desayuno, merienda y comida. El hecho de que existe una jornada escolar extendida, ya en un 70 y pico % de cobertura a nivel nacional, implica una reducción del trabajo infantil porque los niños están garantizados con su alimentación, hay una seguridad en su alimentación, aparte de que hay una seguridad en el lugar donde ellos están pernoctando y aparte de que están recibiendo el pan de la enseñanza. Pero yo particularmente me conformaría de entrada, y así se lo he dicho a mucha gente, que he visto que están criticando una revolución que ha venido precisamente a transformar la forma de educación en República Dominicana, solamente con el hecho de que se reciba desayuno, merienda y comida, ya comenzamos ganando.